Bienvenidos entonces a esta última clase sobre ForexMath. Esta es una clase, digamos, bonus o adicional a lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 21 clases diferentes relacionadas con muchos temas sobre Forex y con la particularidad de que ForexMath es una serie que es muy completa, tiene muchos videos desde muchas perspectivas, entonces de cierta manera nos ayuda a complementar algo para hacer un análisis completo, nos ayuda a integrar muchas herramientas que nos permiten hacer un análisis completo. Entonces yo creo que con esta información ya podemos empezar a operar y uno de mis objetivos hoy es mostrarles precisamente cómo integrando todas estas herramientas podemos llegar a un análisis y empezar a hacer ciertas entradas. Listo. Vamos a ver entonces que teníamos diferentes clases, teníamos tipos o categorías de clases. Hay unas clases que tienen que ver conmigo, con la persona, que son clases de construcción psicológica, emocional, física. Eso tiene mucho que ver con el autoconocimiento y son clases muy importantes porque finalmente yo soy el que estoy frente a la pantalla y yo soy el que tengo que tomar decisiones. Entonces, esas clases son geniales. De hecho, de pronto entre esas clases y las clases de manejo del riesgo son las clases que más se subestiman, pero son buenísimas, para mí de las más importantes porque te sirven independientemente del método, del enfoque, del estilo que tengas. Listo. Entonces, tenemos esa clase de consejos iniciales que nos ayuda a meternos un poquito en todo este tema en Forex. Tenemos las clases tangenciales, vamos a decir, clases que siempre vamos a utilizar independientemente del tema, de lo que estemos haciendo, todo el tiempo, constantemente tenemos que tenerlas presentes. Y es todo lo que tiene que ver con psicotrading y bitácora, que son factores, digamos, de toma de decisión y de seguimiento a esas decisiones que hemos tomado, y el manejo del riesgo y de la equidad, que fueron clases mucho más enfocadas en salirnos un poquito de la operativa y entender cómo podemos crear un plan en donde, pues, en el largo plazo podamos ser rentables si tomamos ciertas decisiones basadas en el riesgo. Listo. Entonces tenemos esa clase de comienzo, esas clases tangenciales y unas clases de desarrollo que yo también definiría como clases que vienen del largo plazo, el mediano plazo y terminan en el corto plazo. Entonces son clases que nos ayudan a entender en general qué es lo que está pasando en el gráfico y fuera del gráfico. Y ahí es donde hablamos un poquito de mediano y largo plazo, ¿cierto? Otras cosas que están por fuera del gráfico. Ahora, las clases de ForexMath no se salen mucho del gráfico, están mucho más enfocadas en la parte técnica. Cuando hablamos de mediano y largo plazo, hablamos de herramientas que están muy por fuera, el análisis de tasas de interés, de inflación, el análisis de tendencias de temporada, bueno, un montón de cosas, digamos, que están afuera, el COD incluso como herramientas externas que nos ayudan a agregar información a lo que estamos viendo en el gráfico. Listo. Entonces, yo las ordené, aquí están todas las clases metidas. Por ejemplo, tenemos el PO3 en Lower y en Higher Time Frame, que vimos dos clases sobre esto. Tuvimos sobre el COD 2 clases también metidas en una sola. Tuvimos sobre las skills son 4 clases, pero ahí está todo, ¿cierto? Ahí digamos que metí todas las clases y todos los temas que vimos dentro de ForexMath y los ordené paso a paso. Entonces casi que yo tengo acá algo así como una lista de chequeo que yo puedo ir siguiendo y en la medida en que vaya desarrollando el primer punto, puedo pasar al siguiente y al siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo como esto. Tenemos primero una parte de estudio y práctica. Esto lo organicé algo así como más visual para que ustedes vean qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que desarrollar. Estudio y práctica para principiantes. Por aquí la parte tangencial, que siempre la vamos a estar utilizando, manejo del riesgo y del capital y psicotrading. La parte de largo plazo, entendimiento de los temporalidades mayores, el PO3 en temporalidad mayor, bases de la tendencia diaria. Luego en el mediano plazo tenemos el COT, tenemos las EMAs, que yo las saco directamente porque no las utilizo, y puntos de fluctuación y divergencias. Ahora, las divergencias, ojo, dependiendo de la temporalidad en la que estamos, van a servirnos para una cosa o para otra. Las divergencias, dependiendo, si estamos viéndolas, por ejemplo, en temporalidad diaria, pues nos pueden servir para movimientos un poquito más de mediano plazo.
y las divergencias en temporalidades menores, por ejemplo H4, incluso H1, podríamos decir que nos sirven para movimientos más cortos, ¿cierto? Entonces también tenemos la posibilidad de trabajar diferentes herramientas pues en diferentes temporalidades para ver perspectivas diferentes o para tratar de entender algo diferente, ¿vale? Bien, en la parte de corto plazo ya nos enfocamos entonces nuevamente en divergencias, movimiento y objetivo semanal. Recuerden que era cuando estábamos viendo ese tema de los rangos semanales. El ciclo diario, y aquí metemos todo lo que tiene que ver con el Judah Swing, con el rango asiático, incluso las Kilson nos muestran un poquito cómo se desarrolla ese ciclo diario y finalmente las estructuras de entrada. Cuando yo desarrollo todo esto y estoy ya operando, tengo dos opciones. Estoy en una práctica, ¿cierto? Haciendo demo, o estoy en una operativa real. Y en ambas, en la medida en que yo voy haciendo entradas, voy haciendo operativa, pues lo que hago es chequear en mi bitácora, hacer un poquito de seguimiento de cómo estoy desarrollando esa estrategia, si me faltó meter algo, si de pronto me equivoqué en un punto específico. Listo. Entonces, esta primera parte simplemente es una forma de darle orden al conocimiento, es una forma de estructurar un poquito mejor qué es lo que estamos viendo. Fíjense que aquí tenemos todas las clases, pero en un orden completamente diferente. Entonces, para mí esto tiene mucha más estructura, tiene mucho más sentido y para mí, nuevamente, es mucho más fácil de entender de esta manera. Ojo, ojo porque para ustedes puede que sea diferente. Para alguien, no sé, alguien me dirá, qué sé yo, Santiago, tal vez las bases de la tendencia diaria para mí son primero que el entendimiento de los high time frame. No sé, digamos que eso puede variar, claro, de persona en persona. Y mi consejo ahí importante es, háganlo ustedes mismos, ¿cierto? Cuando ustedes recojan conocimiento, sea de las series gratuitas, sea del material más avanzado o del canal de YouTube, o si entran en la mentoría, que yo también la tengo muy ordenada, con conocimiento que va de 0 a 1000, o sea, va creciendo, va, digamos, desarrollándose, pues ustedes también pueden ir cogiendo toda esa información que van aprendiendo e irle dando un orden. A mí personalmente me sirven mucho las listas de chequeo. Hay otra persona que me puede decir, a mí me gustan más, qué sé yo, otra herramienta diferente, ¿cierto? Entonces, es un poquito de conocerse uno mismo como trader y darle cierto orden a esas herramientas para que tengan un sentido lógico para mí, ¿cierto? Muchas veces, también me pasa con muchos de mis estudiantes y muchos de ustedes, pues que me preguntan y me dicen, yo estudio todo el tiempo estoy haciendo cursos, estoy viendo información y al final no entiendo nada, ¿cierto? O al final tengo demasiada información y no sé qué hacer con ella. Y parte de eso tiene que ver con lo que les estoy hablando. Parte de eso tiene que ver con que nosotros adquiramos información, pero entendamos qué sentido le podemos dar a esa información, ¿cierto? ¿Qué orden? Entonces, para mí esta primera parte es fundamental. No es un dibujito cualquiera, no es algo que yo me inventé para alargar la clase. Piénsenlo de verdad como una herramienta fundamental. Si yo de aquí para abajo no les mostrara nada más, para mí ya esto sería una herramienta base interesante. ¿Listo? Ahora, lo que sigue obviamente es, venga, ¿cómo funciona esto? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo darle a ese orden una parte práctica? ¿Cómo puedo llevarlo al gráfico? ¿Cierto? ¿Cómo puedo empezar a hacer una operativa? Entonces, la parte, digamos, inicial, que es consejos iniciales, y la parte tangencial, que es manejo del riesgo y la equidad del psicotrading y la bitácora, son cosas que simplemente yo estudio, digamos que creo algún formato, creo un plan de trading, ¿sí? Y se queda en eso, lo voy revisando cada cierto tiempo. La parte de desarrollo, que es la parte gruesa, sería la que yo empiezo a ver punto por punto, ¿cierto? Entonces me voy a ir al primer punto, que sería el entendimiento de las temporalidades mayores. ¿Listo? Ahora, lo que yo voy a hacer entonces aquí es coger un momento específico del gráfico. En este caso me concentré en esta zona, que sería más o menos alrededor de noviembre del 2019, y voy a empezar a analizar desde ahí. Obviamente voy a analizar sobre un gráfico que ya tenemos para que veamos cómo se desarrolla y cómo yo podría interpretar esta información, pero lo mismo ustedes lo pueden llevar al momento actual del gráfico y eso también de alguna manera les puede funcionar. Listo. Cuando no funciona, porque también puede pasar eso, simplemente yo empiezo a mirar cuáles son las nuevas señales o las nuevas, las nuevas huellas que me está dejando la acción del precio,
para determinar si hay un cambio, digamos, en esa proyección que yo estoy haciendo o en ese análisis que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, fíjense lo primero que hice. Lo primero que hice fue enmarcar el rango, entender zonas de liquidez importantes que el precio no había tomado. Por aquí había un liquidity pool, por aquí había un order block. Esas zonas que de pronto no se ven específicamente dentro de Forex más como zonas de liquidez, sí las podemos trabajar como simplemente como zonas de un rango. O sea, yo puedo determinar, por ejemplo, el rango entre este alto y este bajo, y con eso pues ya tendría información importante para determinar si el precio puede venir a tomar liquidez acá o definitivamente va a empezar a crear una tendencia importante de aquí para arriba, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito saber en ese punto. No necesito saber más. Yo necesito saber o el precio toma liquidez y va a retroceder o va a cambiar de tendencia, o necesito saber si continúa la tendencia, ¿vale? Cuando yo me doy cuenta de eso, y ojo porque estamos en temporalidad mensual, yo puedo identificar tendencias de largo plazo. Para mí que soy operador intradía o para una persona que está operando, por ejemplo, scalping, incluso para un swing trader, este sería un momento de cambio bien importante, porque estaríamos hablando de que las tendencias en temporalidades mensuales son tendencias que duran por lo menos 1, 2 o 3 meses. O sea que si yo identifico esa tendencia, tengo la posibilidad de operar por los próximos 2 o 3 meses, ¿correcto? Entonces, bien importante esa zona. Es una zona de cambio. Si yo ya estoy en una zona diferente a esta, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento, que es una zona al parecer tendencial, pues lo que yo ya puedo empezar es a desarrollar es sobre lo que ya estoy viendo, ¿cierto? O sea, me puedo montar en esa tendencia y puedo ir, digamos, desarrollando mis operaciones a favor de esa tendencia. Por ejemplo, si yo estoy por aquí en esta vela, ¿cierto? O en una vela posterior al momento de cambio, pues digamos que para mí ya va a ser mucho más fácil empezar a irme a favor de ese movimiento, ¿vale? ¿Qué más marqué por acá? Bueno, marqué un order block nuevamente, marqué una zona de, por aquí más abajo, de llenado del vacío de liquidez, marqué unos mínimos, ¿sí? Marqué un liquidity pool, varios liquidity pools, que son las zonas más probables dentro de todo el movimiento. Fíjense que yo no estoy pensando si el movimiento va a llegar por aquí 500 o 1000 pips más abajo. Yo siempre me estoy enfocando en el escenario de mayor probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una zona cercana de liquidez importante, pues yo voy a pensar que el precio se va a soportar o va a resistirse en esa zona, ¿sí? Y no trato de pensar, uy, es que yo quiero 500 pips o quiero 1000 pips. Ojo, si yo empiezo a desarrollar esos escenarios en temporalidad mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener escenarios de 200 o 400 pips, no para tomarlos, no para tomar esa cantidad de pips, sino para asegurar esos 60 o 70 pips que necesito, ¿vale? Y ahí hay un cambio de mentalidad impresionante respecto a lo que podemos estar entendiendo desde el punto de vista retail, ¿vale? Entonces, bien, primer escenario, entender las temporalidades mayores, saber dónde hay zonas importantes del precio. Luego me puedo bajar a una temporalidad semanal y puedo definir un poquito más algunas zonas. En este caso, cambio el color de las líneas para tener algo de pronto un poquito diferenciado y entender dónde fue que marqué una cosa o la otra. Tenemos un liquidity pool importante en esta zona, tenemos un liquidity pool importante en la zona alta, digamos que dentro del rango, esas son marcaciones importantes que hemos hecho. Tenemos por acá un liquidity pool y encima un order block, ¿vale? Adicional a eso, las zonas que teníamos ya marcadas en temporalidad mensual. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando yo proyecto el movimiento del precio, lo que estoy viendo acá, que es el movimiento desde una zona baja hacia una zona alta o viceversa, fíjense lo que teníamos acá. El precio ya se estaba moviendo en consolidación, ¿cierto? Y estos son movimientos que duran 3, 4, 6 meses, ¿sí? Entonces, lo mismo estaba esperando yo al movimiento contrario. Olvídense de estas dos velas gigantes que tenemos acá, que son velas que tienen mucho que ver con una situación particular que normalmente no sucede, que es el tema de la pandemia, que es una crisis, que es una guerra, por ejemplo, son cosas que se dan, pues, digamos, después de mucho tiempo, ¿cierto? Son ciclos que se dan a 10 años, a 15 años. Normalmente no se ven cosas como esa. Cuando vemos entonces la proyección desde la parte alta, pensamos que el precio se puede desarrollar en, qué sé yo, 5 o 6 meses. Listo.
con esta particularidad que estamos viendo aquí, que fue que el precio simplemente se movió mucho más rápido y llegó a esa zona mucho más rápido y por ende, pues de pronto no tuvimos reacciones tan importantes como las pudimos haber esperado, por ejemplo, en este order block semanal. Aquí definitivamente hubiésemos podido tener una muy buena reacción, como por ejemplo en estos order blocks de por aquí de más abajo, ¿sí? Que seguramente también hubiésemos tenido una muy buena reacción si no hubiésemos tenido la pandemia. Bueno, entonces, lo importante nuevamente para mí, cuando yo trato de proyectar y cuando trato de entender qué es lo que va a pasar con el precio, no es, y ahí nuevamente hay un error muy importante en la mayoría de traders, no es entender si el precio va a subir acá, luego bajar, luego hacer una mecha, luego subir otro poquito hasta acá, luego bajar. No, porque nosotros no podemos entender al 100% cada movimiento del precio. Y si me bajo de temporalidad, pues más complicado aún, ¿cierto? Por eso yo intento proyectar y crear escenarios en la temporalidad mayor, escenarios de más plazo, porque yo sé que el precio va para allá abajo, no sé si va a tener retrocesos, consolidaciones, puede que tenga muchos movimientos, pero sé que va a llegar hasta el otro lado. Y cuando yo tengo eso claro, yo estoy muy pendiente de aprovechar el momento en el que se va a dar ese movimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen todas las herramientas del gráfico que nos van a servir para desarrollar pues esos pips o ese movimiento que estamos proyectando. Listo. Luego, finalmente, vamos a buscar algunas zonas en diario, también es muy importante. ¿Y qué zonas vamos a trabajar? Vamos a trabajar mínimos importantes, entonces por aquí marqué nuevamente varios en gris, ahí yo creo que los alcanzamos a ver, sobre las zonas que ya tenemos marcadas en temporalidades mayores, ¿vale? Normalmente esas zonas son zonas de reacción, son zonas en donde el precio viene a tomar liquidez como liquidity pools. Fíjense que hay reacciones importantes. Cuando hablamos de una reacción en temporalidad diaria, pues estamos hablando de un movimiento semanal o estamos hablando de un movimiento importante, ¿sí? Tengamos eso muy en cuenta, porque sí hay posibilidades claras de yo entender hacia dónde va el precio en el movimiento de una semana o en el movimiento diario, cuando yo tengo claro qué es lo que está pasando en la temporalidad mayor. Y vengo desde por aquí arriba, ¿cierto? Vengo viendo order blocks, por ejemplo, en los que el precio reacciona, tomas de liquidez en temporalidades menores que yo puedo precisar muy bien, movimientos por debajo de mínimos o por encima de máximos para tomar liquidez, zonas de gap, por ejemplo. Todo eso es bien importante para yo identificar movimientos nuevamente importantes en el largo plazo o en el mediano plazo. ¿Listo? Entonces, aquí está una pequeña explicación. Esto también es importante que lo hagamos cuando estemos desarrollando el análisis. Simplemente yo puedo poner cositas importantes que vi en ese momento. Marcación de las zonas importantes en temporalidad mayor. Bueno, digamos que en el caso de ustedes puede ser algo más, digamos que tenga más sentido, ¿sí? Desde el punto de vista de pronto del análisis que pueden volver a hacer en un futuro. O sea, algo que los retroalimente para un análisis posterior, ¿sí? Ese es el tipo de notas cortas, pequeñas, algo muy, muy conciso que les pueda servir para lo que van a hacer posteriormente. Aquí ya yo tengo notas, digamos, un poquito más explicativas, que igual tienen un poquito que ver con lo que les estoy hablando, ¿cierto? Entonces, marco las zonas en temporalidad mayor, liquidity pools y candylines, que nos permiten entender movimientos desde una toma de liquidez a otra. Habíamos hablado de esto en esa clase, habíamos dicho que el precio normalmente va a tomar liquidez en altos, en donde normalmente se ponen muchísimas órdenes pendientes en el mercado y en la medida en que yo tengo temporalidades mayores, pues tengo mayor cantidad de traders operando esas zonas altas o bajas. Por ende, ahí tengo mucha liquidez acumulada. Entonces el precio muchas veces cuando toma esa liquidez, pues tiende a tener una reacción importante, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en el gráfico. Fíjense que en una temporalidad mayor siempre estamos viendo tomas de liquidez importantes, ¿sí? Por debajo de los cuerpos de velas, por ejemplo, toma de liquidez importante por encima de las mechas, toma de liquidez importante por debajo de mínimos y mínimos anteriores de hace mucho tiempo, luego alguna toma de liquidez importante en este rejection block y reacciones, ¿cierto? Y reacciones importantes porque hablamos de tendencias nuevamente que duran un mes, 2, 3 meses o más. Listo. Siguiente punto importante. Entonces, si yo ya empiezo a pensar, bueno, y aquí vamos a pensar en lo siguiente. Si el precio está tomando liquidez en la parte alta y está teniendo una reacción tan fuerte, ¿cierto? Y está llegando a una zona de liquidez que yo ya tengo marcada por aquí arriba, que sería ese order block más el liquidity pool que estoy tomando acá, lo que les decía ahorita, yo puedo pensar en que hay una reacción
importante que me puede llevar al lado contrario de la consolidación. O sea, estoy metido en un contexto, en un escenario de contexto del gráfico. Y estoy diciendo, como estoy en consolidación, hay probabilidad de que el precio vaya al lado contrario, al lado opuesto. Si estuviera en tendencia, pues sería más probable que el precio tenga un pequeño retroceso, una reacción acá para continuar el movimiento tendencial, ¿correcto? Entonces yo ya empiezo a hacerme a una idea de, ojo, si el precio toma liquidez y empieza a dejar este tipo de reacciones o este tipo de movimientos, pues ya eso es una señal importante. Fíjense que posterior a eso, y no necesariamente yo tengo que entrar en ese punto, posterior a eso yo puedo ver máximos menores, puedo ver mínimos menores, rompimientos, una tendencia, digamos, mucho más clara en la temporalidad semanal y diaria, perdón, semanal y mensual. Fíjense cómo mensual solamente vemos cuerpos bajistas, que es uno de los puntos más importantes en los que nos enfocamos en la temporalidad mensual. En semanal, fíjense cómo vemos velas fuertes, rojas o bajistas, ¿sí? Que son las que nos están marcando el movimiento de rotura de la tendencia. Y ya pues en diario vemos todo ese movimiento más estructural que les explicaba ahorita, ¿cierto? Entonces, desde esa idea que empiezo a formar, digo, ok, aquí el PO3 mensual o el movimiento que yo estoy esperando es algo así como una vela grande roja que se va a mover desde un lado hasta el otro, ¿cierto? Una vela bajista. Alguien me hubiese podido decir, pero muy fácil porque ya sucedió. Claro, realmente esto, cuando yo estoy acá, en el momento en el que apenas va a suceder, yo tengo ese tema de la incertidumbre, ¿cierto? No sé todavía qué es lo que va a pasar, pero digamos que es muy fácil en la medida en que yo voy viendo cómo se desarrolla el precio, ¿sí? Y nuevamente, pues ahí puede estar el error de muchas personas que tratan de operar ese punto máximo o esa zona de reacción al PIB, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo podría esperar que este mes tuviésemos esa reacción y ver cómo se desarrolla el mes siguiente para decir, no, esto definitivamente es bajista, ahí no hay nada más que decir. O sea, yo hubiese podido operar fácilmente este mes y el siguiente, o el siguiente no por la volatilidad, pero solamente con este mes pues ya hubiese podido ser rentable todo ese semestre, porque nuevamente yo no necesito muchos pips para ser rentable. Entonces, lo importante es que identificar la zona más probable. La zona más probable del precio, vamos a decir que sería esta, ¿sí? La vela roja, aunque estos movimientos que hubo por pandemia fueron movimientos bien chéveres, bien interesantes, demasiado tendenciales como para decir voy a tratar de aprovechar el movimiento contra tendencia, ¿sí? Entonces, simplemente operar a favor de la tendencia que me estaba mostrando el precio todos los días. ¿Listo? Luego entonces vemos que sí hay unas razones y unos argumentos que me llevan a pensar más en un escenario que en otro. Y nuevamente, si yo estoy viendo que el escenario no se desarrolla, pues lo que hago es simplemente pasarme al otro escenario y buscar evidencias de que realmente se va a desarrollar. Entonces, como les digo, tengo muchos argumentos a favor de que el movimiento tendencial va a ser bajista, ¿vale? Y ya vamos a ver cómo es que yo empiezo a identificar esas huellas o esas señales en el gráfico, porque nuevamente esto aquí solito, pues puede que no me diga nada, ¿cierto? Si yo no lo llevo al gráfico y trato de operarlo, ¿vale? Entonces tengo el PO3, tengo la definición de ese PO3. Básicamente, cuando yo empiezo a determinar qué es lo que va a pasar con el PO3, pues yo hago lo siguiente. Tengo una vela mensual, ¿cierto? Y esa vela mensual está conformada por varias velas semanales. Quiere decir que la mayoría o algunas de esas velas, ¿sí? Van a tener que ser también bajistas, ¿cierto? Yo puedo ver algo como esto, puedo ver una vela bajista, otra alcista, otra vela bajista y finalmente otra vela bajista, ¿cierto? Puedo ver algo como eso. Pero son 4 velas. Entonces, básicamente yo tengo que entender que la mayoría del movimiento dentro de esa vela mensual, para que realmente se desarrolle, tiene que ser un movimiento bajista, ¿correcto? A menos de que sea una vela de indecisión, a menos de que sea una vela de muchas mechas, pero igual vamos a tener un movimiento probable. Y nuevamente ahí es donde los invito a que trabajen. Si nosotros trabajamos desde los movimientos probables, puede que solamente con la vela más interesante de todas, vamos a decir que es esta, por decir cualquier cosa, solamente con esa vela, la más interesante, es posible que yo obtenga ganancias, ¿vale?
Listo, entonces tengo un PO3, tengo nuevamente otra idea que se está desarrollando a favor de ese movimiento bajista o más bien estructurándola un poquito mejor porque la idea se forma es en el primer punto. Luego hablamos de tendencia diaria. En tendencia diaria veíamos la marcación de zonas importantes en temporalidades mayores, pero también la marcación de zonas en temporalidades diarias. Listo. Y aquí ya empezamos a hablar de los posibles movimientos semanales. Entonces empiezo a pensar en marcaciones, sí, las que ya tengo desde temporalidad mayor, pero también en marcaciones diarias y de H4, porque esas marcaciones van a ser importantes para los movimientos de consolidación, sobre todo las de H4, y las diarias para los movimientos también fuertes, se podría decir un poquito tendenciales, ¿correcto? Entonces eso es lo que hago en este gráfico. Empiezo a hacer marcaciones de zonas importantes. Esto tiene toda la lógica del mundo para los que ya han trabajado zonas de liquidez. Para los que no han trabajado de liquidez, esto puede parecer simplemente líneas trazadas al azar, pero detrás de todo esto hay una explicación importante. Entonces, bueno, voy a irme un poquito al gráfico para que lo veamos. Voy a entender, por ejemplo, el contexto. Estoy en un contexto de consolidación, zona premium, para que digamos, me favorece las ventas o el movimiento bajista. Luego el movimiento, la posibilidad de movimiento semanal, ¿sí? Aquí los tengo dividido por semanas, entonces ya vamos a ver para qué nos sirve eso. Esa posibilidad de movimiento que se empieza a ver desde el movimiento en la parte alta, ¿sí? Desde los cuerpos de vela que empiezan a favorecerme ese movimiento bajista. Empezamos a bajarnos un poquito a temporalidad diaria, ¿sí? Vamos a bajarnos un poquito a temporalidad diaria y vamos a ver en esa temporalidad diaria zonas importantes de liquidez, marcaciones. Esta marcación está en una temporalidad de H4, por aquí también tengo marcación en temporalidad de H4, tengo algunas marcaciones también en order blocks o llenados de vacíos de liquidez, altos importantes, llenado de un vacío de liquidez también en esta zona. Tengo por acá en la parte alta tomas de liquidez por encima del liquidity pulse, o sea, todo tiene algún sentido dentro del gráfico. Recuerden lo que explicábamos en esas clases. Si yo estoy viendo, si yo estoy entendiendo la generalidad del movimiento o una regla universal, se podría decir que esa regla sería que el precio se mueve de premium a discount o de discount a premium, o desde una toma de liquidez hacia otra toma de liquidez en el lado opuesto. Eso es lo que yo debo entender como premisa básica para identificar este tipo de movimientos. ¿Listo? Entonces ahí tengo las marcaciones en temporalidad diaria y, como les decía, en temporalidad de H4, ¿vale? Entonces fíjense que aquí hay un order block importante finalizando el llenado del vacío de liquidez. Por aquí también hay una zona de mínimos de order block. Por acá tenemos también una zona de order block. Tenemos, bueno, varias zonas de order block en general. Por aquí también el llenado de un vacío, zona de order block. Bueno, hay muchas zonas que incluso podríamos precisar más en temporalidad menor. Ojo, a mí no me interesa conocer todas las zonas y no me interesa conocer todos los movimientos. Básicamente, yo puedo identificar el movimiento desde esta zona hasta esta zona baja y con eso puedo trabajar estas 2 semanas, ¿sí? Luego, por aquí veo un retroceso que es posible tomarlo dependiendo del perfil de riesgo de cada persona, dependiendo de qué tanta aversión al riesgo tenga. Entonces se puede trabajar, pero si yo quiero, trabajo solamente a favor de esa tendencia mayor que estaba viendo en las herramientas anteriores. Entonces me enfoco en los movimientos que se acercan a la liquidez en la parte alta, ¿sí? Nuevamente con eso puedo definir este movimiento bajista, el liquidity pool o la toma de liquidez en la parte alta para el movimiento bajista, nuevamente 2 semanas. Fíjense que estábamos buscando otro liquidity pool por aquí semanal, ¿sí? Y así sucesivamente me voy enfocando en un movimiento que se va desarrollando hacia las zonas que tenía marcadas en la temporalidad mayor. Fíjense, estamos hablando de una zona en la parte baja que no necesariamente tiene que ser el movimiento completo que vimos hasta por acá. O sea, yo me puedo enfocar en esa zona más probable. Y esa zona más probable podríamos decir que fue, por ejemplo, este liquidity pool de acá. Esa es una zona bien probable, bien interesante. O una zona de order block por acá, ¿sí? O alguna zona de liquidity pool si es que ya estoy pensando que el movimiento va a ir por completo a tomar la liquidez en el lado contrario. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la liquidez abierta que tengo. Si no lo han visto,
pues de pronto simplemente por los movimientos que estamos viendo en la acción del precio, cómo se va tomando de cierta manera la liquidez anterior y pues nos va dejando pocos espacios o poca liquidez abierta para que el precio vaya a tomar esas zonas. Listo. Pero entonces la acción del precio sí nos va a servir mucho desde ese conocimiento básico que tenemos, ¿vale? Luego, entonces, bueno, sigamos por aquí con la identificación paso a paso. Listo. Entonces, marcación de las zonas de liquidez en temporalidad diaria y de H4 para determinar posibles movimientos en el corto y en el mediano plazo. Aquí nos empezamos a enfocar en tratar de entender sobre todo el mediano plazo. ¿Por qué? Porque ya vengo desde mensual y quiero tratar de enfocarme en qué va a pasar en el rango semanal, ¿sí? Fíjense que nuevamente traté de determinar qué pasa con la vela mensual. Ahora quiero tratar de determinar qué es lo que va a pasar con esas velas semanales, ¿sí? Entonces, me enfoco en el corto y en el mediano plazo, en contextos de consolidación o tendenciales. También les decía, es muy importante el contexto de mercado para yo saber cuál zona tiene más probabilidad de ser tomada o de ser trabajada. Y siempre con la idea clara del análisis anterior, o sea, con esa idea, vamos a decir, de una tendencia. Listo. Vamos entonces a enfocarnos en el COT, ¿cierto? ¿Qué zonas importantes o qué factores importantes pueden haber en ese punto que me hablen de la posibilidad de esa tendencia bajista para el libra dólar, ¿cierto? Estoy trabajando libra dólar, entonces puedo trabajar el COT desde el dólar index o desde los futuros de la libra, ¿sí? Y ahí tengo dos partes fundamentales que conforman la misma moneda, ¿vale? Pero ambos, siendo activos diferentes, van a tener su propia fuerza relativa. Por ende, uno me puede estar empujando para arriba, el otro también, o el otro estar en consolidación, o estarme empujando para abajo, y así sucesivamente, pues podemos crear esos escenarios con la fuerza relativa que tenga cada uno. Entonces, también la idea de yo analizar más de un COT, pues digamos que en el sentido de tratar de entender cuál puede ser el par que se está moviendo o si son los dos, ¿cierto? Si los dos tienen una fuerza relativa importante. En este caso, el COT del dólar index no es un COT que hable mucho de tendencia, ¿cierto? Estamos metidos dentro de un rango de precios, estamos viendo cómo el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo, de pronto no con mucha fuerza, eso es importante que lo tengamos en cuenta, mientras que por acá tenemos un COT en libra dólar que viene siendo muy tendencial, que viene siendo claramente o que tiene un movimiento claro de rompimiento de estructuras y que no está metido, digamos, en una consolidación importante. Ojo, nos estamos enfocando en desde esta zona más o menos de inicios de diciembre, ¿sí? Esto es el 6 de diciembre, 2 de diciembre. Bueno, vamos a tener por aquí, por esta parte, una zona de cambio alrededor de la segunda semana de diciembre, ¿cierto? Y el movimiento que estamos buscando, de hecho, son los primeros 3 meses del año, ¿cierto? Ese movimiento bajista. Entonces, esta zona es la que vamos a tratar de identificar, fíjense más o menos alrededor de la zona de diciembre, que aquí empieza un movimiento tendencial en el COT del dólar index, que es un poquito bajista, nuevamente metido dentro de ese rango. Y también, más o menos en enero, tenemos ese movimiento alcista posterior. Aquí ya tenemos una confirmación desde el punto de vista de la fuerza relativa del dólar index, mientras que en esta parte anterior, pues digamos que va un poquito en contra de esa tendencia que nosotros estamos buscando. Y tiene sentido si vemos esta vela de acá, que es una vela que no tiene como mucha fuerza, que no tiene como mucho movimiento tendencial, ¿correcto? Luego vamos a concentrarnos también en la parte de altos y bajos importantes que muchas veces nos van a llevar a pensar en esos movimientos o en esas reacciones que puede tener el precio, ¿correcto? Y por aquí también saqué el Williams R, que yo no lo utilizo mucho, digamos que no es una herramienta muy clara o muy poderosa, pero es una herramienta que nos puede servir para la confirmación de lo que está haciendo el precio. Listo, entonces tenemos zonas importantes de consolidación con altos más altos, en las que el precio del libra dólar se desarrolla con altos más bajos, luego en un retroceso importante en los precios del dólar index para tomar una nueva fuerza alcista. Allí es donde se promueve una tendencia clara para el GU desde ese punto de inicio,
tenemos máximos y mínimos en el COT que coinciden con los momentos de cambio en los precios del index, que son los que tengo marcados por acá, ¿vale? Entonces, mi primera sensación sobre el COT del dólar index es, como que no me dice mucho, ¿cierto? Como que ahí falta mucha información. Realmente me gustaría tener algo más claro. Cuando me bajo al COT de los futuros de la libra, aquí yo ya sí empiezo a tener algo más de identificación, ¿cierto? Puedo llegar a identificar algo un poquito más claro. Fíjense que desde enero hasta más o menos, bueno, febrero, ¿sí? Y luego, posterior a eso, se desarrolla una tendencia más o menos hasta marzo, abril, ¿cierto? Venimos ya en una tendencia que empieza a romper máximos y esa tendencia en la misma parte, digamos, del COT, por aquí veníamos teniendo una tendencia bajista, ¿sí? Y de hecho se desarrolla todavía la baja hasta por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un programa de coberturas en donde se están construyendo órdenes en venta para un momento de cambio en el que el precio se va a mover hacia un lado contrario, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la libra, aquí sí tenemos una confirmación mucho más clara de la posibilidad de ese movimiento alcista. Entonces, mientras tanto, vemos en los futuros de la libra una posibilidad de movimiento bajista confirmado con un alto en el COT y el Williams R en sobrecompra. Esta sería la confirmación nada más. Tendencia macro bajista. Listo, tendencia macro bajista. EMAs las descarto. Puntos de fluctuación en las zonas de liquidez ya fueron marcadas en las temporalidades mayores. Recuerden que ahí ya teníamos unas zonas de liquidez bien importantes identificadas. Y así que estaremos buscando movimientos en corto y mediano plazo en esas zonas diarias. Como yo ya marqué los puntos en donde pienso que el precio se va a mover hacia un lado contrario, pues entonces ahí es donde me tengo que enfocar cuando me baje de temporalidad. Listo. Y ahí yo ya empiezo a utilizar todo ese tema de divergencias, de zonas diarias importantes o de horas importantes. Bueno, todo eso me va a servir ya para la identificación de movimientos. Otro factor importante para determinar tendencias. Entonces habíamos dicho, si es una tendencia un poquito de mediano plazo, podríamos estar trabajando divergencias en diario. Aquí tenemos un par de divergencias en diario entre libra dólar y dólar index. Puede que si yo me vaya a buscar divergencias en otros activos, es posible que las encuentre en activos correlacionados, por ejemplo, libra dólar, euro dólar o euro dólar, dólar index, y al mismo tiempo, digamos, en libra dólar no tengamos esa divergencia, pero de ahí yo puedo sacar o puedo extraer algo de información importante. Entonces, digamos que ahí se pueden expandir un poquito hacia otros activos. Listo. Aquí encontramos dos divergencias importantes que advierten de la nueva tendencia creada. Normalmente yo busco esas divergencias a favor del movimiento que estoy esperando, ¿sí? O sea que si estoy esperando ese movimiento bajista, pues estoy buscando esas divergencias en la parte alta, ¿correcto? Y ahí tenemos la posibilidad de identificar claramente dos movimientos importantes, ¿vale? Incluso esta de por acá la podríamos ver como un movimiento un poquito más largo y llevarla hasta por acá, pensando ya que el precio se va a desarrollar hacia una tendencia importante, tanto en libra dólar como en dólar index. Listo. Para los movimientos en el corto plazo, buscamos divergencias en H4 a favor de la tendencia mayor en diario. Correcto. Entonces, aquí vamos a encontrar unos momentos más específicos en donde yo puedo identificar incluso la operativa que estábamos viendo en la temporalidad mayor para trabajar rangos semanales. Ojo, fíjense que, por ejemplo, aquí vemos el toque del precio en el order block con divergencia. Nuevamente, la llegada del precio al order block con divergencia. Y finalmente por acá, la toma de liquidez por encima del precio en el liquidity pool que había por acá, sí, es como un liquidity pool o un Candyland, tomando la liquidez por ahí por encima. Y aquí también alcanzamos a ver una divergencia un poquito más grande, que es una divergencia de temporalidad diaria. Entonces, todo eso me lleva a pensar en que claramente estamos en un punto de cambio importante, nuevamente porque ahí están las zonas de fluctuación y por ende, como el precio va a reaccionar ahí, yo espero que el precio reaccione ahí, pues la divergencia es una clave importante, ¿correcto? Bien, yo sé que esto es un tema un poquito, vamos a decir, largo, puede ser pesado también para muchas personas,
Pero aquí hay claves muy importantes, muchachos, y la disciplina es un factor bien importante dentro de este tema. O sea, en la medida en que yo adquiero conocimiento, tengo esa capacidad de aprenderme bien ese conocimiento y de trabajarlo, pues voy a poder ver las oportunidades en el mercado. Cuando yo creo que esto es un tema de comprar o vender nada más, o de ver un gráfico y tratar de adivinar hacia dónde va el precio, que es lo que normalmente nos venden los brokers, pues digamos que no le vamos a ver mucho sentido y no le vamos a ver mucha importancia a este conocimiento, ¿cierto? Por otro lado, para las personas que ya vienen estudiando, seguramente van a estar diciendo, wow, esto es importante, ¿cierto? Aquí hay algo bien chévere. Ojo, yo puedo empezar a determinar tendencia desde lo que me muestran las estructuras, que eso no lo trabajamos acá. Puedo empezar a determinar tendencia desde factores de liquidez, que tampoco lo trabajamos mucho en esta clase, pero sí trabajamos los movimientos en temporalidad mayor, lo que habíamos visto en los primeros 3 puntos. Por eso tenemos en esta zona alta zonas de liquidez muy claras, claves, tanto en temporalidad mensual como en temporalidad semanal y diaria, que me llevan a pensar en la posibilidad del movimiento de cambio. Ojo, primera reacción, perfecto, íbamos alcistas, yo no sé si esto va a ser un retroceso, de pronto el precio continúa alcista, yo no tengo idea, listo. Entonces no me arriesgo, ese día no opero, digo, bueno, estás llegando a un punto importante, mejor no lo voy a operar, o de pronto me arriesgo a tomar una entrada por aquí arriba en venta, entendiendo que ahí pues el precio podría continuar subiendo a tomar más liquidez. Siguiente día, veo que el precio deja un alto y es un alto más bajo. Ah, bueno, primera señal importante, correcto. Luego veo rompimiento de estructuras, veo rompimiento de mínimos, y yo ya aquí puedo empezar a pensar en operativa. Entonces, por ejemplo, el martes hubiese podido operar en ventas, miércoles, jueves, viernes o hasta el jueves, entendiendo pues que el viernes es un día lento y tiene que tener unas condiciones especiales para que me funcione la venta. Y entonces, esta semana, ojo, con las ideas que traíamos de temporalidad mayor, que se clarifican nuevamente desde lo que pasa en el día a día. Por eso les repito, clave esto. Puede que yo el lunes no hubiese entendido el movimiento. Puede que yo el lunes hubiese pensado que esto iba a continuar subiendo. ¿Sí? Y métanse en ese escenario de contexto mayor. Habíamos dicho, aquí el precio puede tomar liquidez y caer, o puede tomar liquidez y continuar subiendo, ¿cierto? Porque ya va a crear una tendencia alcista importante. Pero no, en la acción del precio y en el movimiento que yo puedo ver semanal, yo ya puedo empezar a pensar en la posibilidad de que ese movimiento bajista se desarrolle y se desarrolle con bastante claridad, ¿correcto? Perfecto, entonces teníamos por aquí abajo otra zona de liquidez importante, que es a donde el precio finalmente llega, ¿cierto? Llega a tomar esa liquidez. Entonces, ahí tengo una reacción. Nuevamente, yo puedo estar esperando que el precio continúe bajista, si es que la tendencia es fuerte, o puedo ver este movimiento de cambio. Entonces, a lo que les decía ahorita, fíjense que aquí hay una posibilidad clara de operativa de rango semanal. Desde lo que vimos en esa clase de rango semanal, yo aquí puedo tomar la entrada más o menos en esta zona o incluso en esta zona. Puedo aprovechar ese movimiento tendencial contrario que se va a desarrollar hasta una zona de liquidez importante. ¿Dónde está la zona de liquidez? Ya la teníamos marcada por aquí arriba en una temporalidad mayor. Y ahí nuevamente veo un movimiento de cambio. El que me diga no, es mejor no operar esto en contratendencia, tiene toda la razón. Digamos que todos somos diferentes en ese sentido y podríamos aprovechar los movimientos de una u otra manera, ¿correcto? Entonces alguien me dice, yo prefiero operar a favor de la tendencia y eso está perfecto también. Entonces esta siguiente semana, nuevamente espero a que el precio llegue a una zona premium en donde esté reaccionando en un punto de liquidez importante, veo el punto de fluctuación y aquí puedo trabajar el tema de los cambios de estructura que vamos a ver en puntos de fluctuación. Eso lo estuvimos trabajando también, recuerden, en forma de mitigation o en forma de breaker, ¿vale? En ese sentido, yo puedo aprovechar, por ejemplo, este retroceso al mínimo, puedo aprovechar estas zonas, digamos, que tenemos por acá. Bueno, luego el precio tiene alguna reacción importante acá. De hecho, yo no la tenía marcada porque no me pareció que fuera una zona relevante desde antes. Veo que el precio se empieza a mover hacia arriba, a romperme altos. Ahí digo, ok, voy a parar a ver qué es lo que pasa. Nuevamente veo el precio llegando a una zona de liquidez importante en temporalidad mayor. Entonces ahí otra vez empiezo a pensar en ventas. Y es repetir este procedimiento en cada semana, ¿sí? Fíjense cómo el precio aquí
respeta esa zona y nuevamente tenemos una semana bajista hasta la siguiente zona de liquidez. El precio sube, yo nuevamente puedo aprovechar estas zonas de subida dependiendo de mi perfil de riesgo, pero la puedo esperar acá, nuevamente en la zona de temporalidad mayor para el movimiento bajista. ¿Listo? Y así sucesivamente, ya pues digamos que no vale mucho la pena seguir repitiendo, porque en cada semana estaríamos buscando lo mismo, estaríamos buscando la zona de llegada a donde el precio iría a tomar liquidez para moverse a la siguiente zona que tengo más abajo. ¿Hasta dónde estoy esperando que se desarrolle el precio? Pues a esas zonas que marcamos por allá en temporalidad mensual, que me permitían proyectar el movimiento completo, un movimiento que no dura una semana, sino que dura pues un mes, 2, 3 meses. O sea, quiere decir que yo pude estar esperando estos movimientos hacia una zona premium para reacciones posteriores bajistas durante varios meses. Y en eso se concentró mi operativa. Y yo ahí pude sacar muchísimos pips. Y en la operativa del movimiento bajista, pues pude tener mucha más razón que si hubiese estado buscando esos movimientos contra tendencia, que a veces son más complicados de ver. Ahora, depende mucho de la zona en la que yo lo estoy trabajando, porque si estoy trabajando en unas zonas diaria, semanal o mensual, pues es posible que también tengamos reacciones importantes, pero siempre que vayamos a favor de la tendencia, pues va a ser más probable ese movimiento rápido, ese movimiento con fuerza hacia las zonas de liquidez. Finalmente llegando a dónde? A la zona que teníamos marcada por allá en temporalidad mayor, terminando de tomar esa liquidez. Ojo, porque hay semanas irreales en este ejemplo, como por ejemplo esta. Esta es una semana irreal que movió una cantidad de pips impresionante, que además estábamos esperando que esos movimientos de las últimas semanas se desarrollaran con más calma, se tomaran de pronto un par de meses adicionales para darse, pero nuevamente por el contexto fundamental que se dio en ese momento, pues el precio se desarrolló con mucha fuerza. ¿Listo? Vamos entonces a escoger las semanas que llegan a las zonas de liquidez altas de mayor importancia, zona premium para vender, desde las cuales podemos operar a favor de la tendencia mayor. Las semanas alcistas se pueden aprovechar, pero con la información aquí contenida, lo mejor es esperar por movimientos de mayor importancia a favor de la tendencia. Y ojo, porque estamos hablando del conocimiento que está en Forexmas. Yo puedo tener el conocimiento adecuado para operar movimientos contra tendencia, pero de pronto es digamos, hay que trabajarlo un poquito más. Y yo pensaría que hay herramientas avanzadas bien interesantes que nos pueden ayudar a esto. ¿Listo? Ojo, en cada una de esas semanas que yo aprendí a identificar el movimiento semanal, ¿cierto? O la tendencia semanal, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a concentrar en la zona que yo estoy trabajando. Hay algunos que trabajan en Nueva York, hay otros que trabajan en Londres, incluso hay algunos que pueden trabajar Asia. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es que en mi sesión y en los horarios que estábamos hablando, pueda buscar o me vaya a buscar esa zona de entrada. ¿Listo? Zonas de entrada. Entonces, habíamos hablado de los mitigation o de los breakers, que eran esas zonas, digamos, en donde el precio iba a buscar esos mínimos o máximos después de un rompimiento de mínimos. Y pues podemos hablar de zonas adicionales en general, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, un breaker como una posibilidad de entrada para, esto creo que es Nueva York. Por aquí también tenemos una posibilidad de entrada en Nueva York llenando un vacío de liquidez con un order block. Por aquí tenemos una toma de liquidity pool, ¿sí? Por aquí hay un order block, también en la sesión de Nueva York. Por aquí también tenemos en la sesión de Nueva York un order block, ¿sí? Entonces, fíjense que la semana inicial que tomamos fue una semana llena de zonas de liquidez, que en el horario en el que yo voy a operar, pues normalmente el precio va a buscar esa liquidez y yo estoy operando ¿en qué? En ventas. Entonces, yo no trato de buscar ese movimiento alcista. Otro error muy grande, muchachos. Lo veo constantemente. Personas que llegan un día y dicen, yo aquí pues abrí una operación en venta, como no resultó, pues abrí una operación en compra y si no me resulta, abro otra en venta o abro 3 operaciones de una vez. Eso es un error claro de un trader que no tiene claras las ideas de hacia dónde va el precio, ¿cierto? Entonces, el sentido aquí es que yo venga desde ese análisis anterior con una claridad de hacia dónde estoy pensando que el precio se va a ir. Listo. Y fíjense que no es la única semana. Yo puedo aprovechar las demás semanas. Por aquí tengo mínimos, por aquí también tengo un order block en el horario. Estas marcaciones son en el horario de trading, ¿sí? No son marcaciones al azar.
son marcaciones que pueden acomodarse a mi kill zone o a la zona de horario importante que yo voy a trabajar en mi gráfico. Listo, entonces las demás semanas simplemente las seguimos desarrollando así, las seguimos desarrollando con zonas de liquidez que pueden ser interesantes. Este es un gap, el precio se soporta en la zona baja del gap, se resiste más bien a la zona baja del gap. Por aquí tenemos order blocks. Bueno, digamos ahí podemos continuar viendo zonas importantes. De hecho, ya me puedo ir al gráfico, ya puedo enfocarme un poquito más en ver esa operativa y me puedo ir, por ejemplo, a una temporalidad de H1 o de M15 para que veamos cómo se desarrolla esto en una sesión cualquiera. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, este día, cualquier día, listo. Me voy a M15 y voy a tratar de trabajar esa zona, listo. Entonces, vamos a mirar en qué horario estamos acá. Estamos exactamente, bueno, esto es, tal vez es un ejemplo demasiado claro, no siempre lo vamos a tener así. Aquí estamos exactamente en la hora de operativa, que sería las 14, que en este caso para mi broker y para el horario que tenemos actualmente, horario de invierno, es el horario en donde inicia la Kilson. El precio viene, toma liquidez claramente por encima de altos y luego con eso empieza a reaccionar. Nuevamente yo no tengo que entender este movimiento desde el principio y adivinarlo, que yo sí lo puedo hacer, pero no siempre tengo que entender este movimiento de adivinarlo. A veces no lo tengo claro, espero la reacción, espero un movimiento de retroceso de pronto a una zona importante, como por ejemplo estas mechas que hay por acá, que son mechas de retroceso, y esas mechas me pueden dar la entrada a favor de la tendencia que se está creando, ¿cierto? Algo como esto, por ejemplo, un retroceso a un order block que ya dejó el alto, ese retroceso me puede servir para una venta. Esto es un scalping, pero si esto es bueno, es un poquito más que un scalping, son 50, 60 pips, pero es algo como eso. Yo puedo trabajar la zona más clara, la zona más probable del precio y no tengo que tratar de enfocarme en entender los movimientos más difíciles de entender, en los menos claros, etcétera. Vamos a coger cualquier otra zona. Nuevamente, vamos a mirar el horario. Aquí estamos en sesión de Nueva York, cerrando la Kilson de Nueva York y hablando ya de una Kilson del London Close. El problema de esta Kilson es que está al final de la semana y está en viernes, ¿vale? El precio deja reacción allí, se resiste en un order block y hace un movimiento bajista posterior. Es un movimiento que nuevamente puedo tomar en los retrocesos posteriores como este o como este y trabajar desde ahí hacia el movimiento siguiente. En una Kilson del London Close yo no me atrevería a tomar esos 60 pips. De hecho, yo no lo trabajaría por ser viernes, pero bueno, digamos que es otro ejemplo importante. Movimientos alcistas no los voy a tomar. Estamos trabajando solamente con movimientos bajistas. Nuevamente, la posibilidad de que el precio caiga, vamos a enfocarnos en la Kilson de London Open, ¿cierto? Fíjense cómo el precio está haciendo altos dentro de esa Kilson, ¿sí? Está reaccionando en una zona importante del precio y está moviéndose más abajo. Cuando rompe la consolidación y cuando ya empieza a hacer ese movimiento bajista muchísimo más claro, yo puedo enfocarme en los movimientos de retroceso. Fíjense, por ejemplo, este order block, como el precio lo respeta, y ahí tenemos 75 pips. Eso es un muy buen movimiento. Si yo tomo esta operación con un stop loss corto, ahí puedo tener los pips de la semana o de 15 días o incluso del mes. Listo. Si yo tomo, por ejemplo, esta operación con un riesgo-beneficio de 1 a 10, o sea, 7 pips de stop loss por 70 pips de take profit, estaríamos hablando fácilmente de un objetivo mensual tomado en una sola operación. Clarísima, además muy bien montada. Fíjense que el precio claramente viene rompiendo estructuras cada vez que cae, con muy poquito riesgo, porque ya el precio había roto, ya había hecho los movimientos, entonces digamos que ya es mucho más claro. Y a medida que yo voy viendo eso, pues tengo un mejor contexto, ¿cierto? Tengo un contexto muchísimo más claro para la operativa. Listo. Así sucesivamente, entonces, vemos otras zonas, marcando ya otras zonas de liquidez adicionales. Puedo ver breakers, puedo ver mitigation blocks, puedo ver order blocks,
Puedo ver gaps también, que son zonas bien importantes para la tomada de entradas. Para la toma de entradas puedo ver, digamos, zonas de soporte o zonas de apoyo. Ahí estaríamos hablando de liquidity voids, fair value gaps, ¿sí? Que son zonas de apoyo que me ayudan a crear un escenario mucho más interesante. Voy a cerrar con una cosita, la última cosita importante antes de hablarles de las conclusiones, y es que yo estos escenarios los podría enmarcar desde la temporalidad mayor. Les decía, si yo enmarco el escenario desde lo que va a pasar en la temporalidad mayor, yo puedo ver, por ejemplo, el llenado de este vacío de liquidez, fíjense, en H4. Entonces yo me puedo enfocar en esa zona, yo puedo trabajar esto que está pasando acá, ¿correcto? Y cuando yo me enfoco en esa zona y me bajo a una temporalidad menor, pues yo puedo trabajar, bueno, este es un día de un movimiento en pips gigante, pero yo puedo trabajar algo como esto, que normalmente se desarrolla en varios días. ¿A qué? A llenar ese vacío o esa zona en temporalidad mayor. Entonces fíjense que estoy abriendo la perspectiva primero desde la temporalidad mayor para bajarme a una temporalidad menor y proyectar. Lo mismo que hacíamos desde mensual, pero incluso en temporalidades diarias y de H4 para proyectar movimientos de esta semana o de los siguientes días, ¿correcto? Vamos a ir entonces a las conclusiones para cerrar esta clase. Algunas de estas herramientas se pueden usar en otros momentos del gráfico, bajo otros contextos y perspectivas, usando construcciones nuevas. Entonces, no son herramientas que tengan que usarse exactamente así, son herramientas que me funcionan también por su significado y por su importancia en otras temporalidades y en otros contextos. Los escenarios propuestos son los que tienen mejor capacidad de desarrollo. Yo traté de escoger unos que funcionaran muy bien desde la lógica de lo que estábamos viendo en el gráfico. Por ende, tienen altas probabilidades y pueden ser descubiertos desde antes de desarrollarse. Les decía, ojo, antes incluso de yo darme cuenta o de yo entender dónde se iba a dar el movimiento, yo ya puedo empezar a proyectarlo porque el precio va a llegar a una zona importante y no necesariamente me tengo que arriesgar con la llegada a ese punto, sino que puedo pues aprovechar el movimiento posterior, ya la confirmación. Los elementos de esta serie, a pesar de ser básicos, ojo, porque eso sí, son muy básicos, se pueden aprovechar a nuestro favor y pueden ser una excelente plataforma para seguir creciendo en otros ambientes de estudio y de práctica. Para las personas que no tienen plata, que no quieren gastar en mentorías, para las personas que de pronto están empezando, este es un material buenísimo. Toda esta serie que estamos desarrollando acá les sirve para operar e incluso les podría servir para llegar a ser rentables. Entonces, digamos que es un material que hay que aprovechar bastante y ya de ahí en adelante, pues la mentoría podría ser una plataforma para crecer mucho más allá de este nivel. Lo que yo siempre les dije durante toda la serie, el desarrollo de la serie, de ahí ustedes pueden seguir a las traducciones, que es un material un poquito más amplio, o si quieren un material completo, avanzado, intensivo, con mi ayuda personal, pues ahí están las mentorías. Y si no, si a alguien le parece que las mentorías mías no son el camino, pues también hay otros mentores afuera que seguramente son muy buenos y que les pueden ayudar a crecer más allá de esto. Pero como base es una base excelente. Y de ahí entonces podrían ya empezar a crecer bastante. ¿Listo? Se siente atraído. Está bien, Matías. Suele ir hacia ese lado para neutralizar esa liquidez. Order blocks son zonas donde el precio suele tener reacciones. Sí, bueno, digamos que eso lo podemos especificar mucho más. Hay mucho más que ver. Yo tengo un mes completo en donde trabajamos solamente el tema de order blocks. Los trabajamos muy al detalle, con mucha precisión, todos los tipos de order blocks puestos en escenarios de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que hay mucho pues por trabajar. Listo. Los order blocks los marcas en la última vela alcista, antes del movimiento bajista. Correcto, está bien. Los Candylands son altos iguales, equal highs, equal lows. Los liquidity pools son bajos. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre Candylands y liquidity pools? Los candy son más de un alto o bajo iguales o con una diferencia muy pequeña, y los liquidity pools son solamente un alto o un bajo. Consulta sobre las Kilson. ¿Hay alguna diferencia de operar 2 a 4 que 2 a 5 hora Nueva York? Kilson de Londres. Sí, hay diferencias importantes. Hay unas zonas de protraction o zonas de reacción importantes que se ven en el material más avanzado, pero de hecho
la diferencia no está entre 2 a 4 y 2 a 5, sino 2 a 5 y 1 a 5, porque la Kilson de Londres la podemos trabajar 4 horas. Son reacciones precisas a partir de la hora que estamos trabajando. Siempre estoy muy pendiente del grupo, entonces por ahí pueden estar preguntando. Recuerden que es un grupo muy académico, es diferente a lo que ven afuera, no hay memes, no hay conversaciones de otro tipo. Yo trato de cerrar mucho a las personas que hablan de otras cosas, no hay publicidad, entonces trato de mantener el grupo muy limpio, ¿sí? Por ahí pueden preguntar lo que quieran. Recuerden también que la mentoría, para los que están interesados, subió a $50 mensuales, vale mucho la pena. Yo estoy muy pendiente de ustedes y hago seguimiento de las personas que están dentro de mi mentoría y tengo el material bien organizado, bien ordenadito. Trato de comunicárselos y de transmitírselos de una forma que realmente sea entendible y tenga lógica para llevarlo al gráfico y operarlo. Como les decía, pueden preguntarles a muchos de mis estudiantes, que realmente la mayoría de comentarios son comentarios muy positivos. Y además, también muy contento por los resultados de ellos.